Hay muchas formas diferentes de vivir. No hemos hecho todo correctamente. Y francamente, parece que algunas formas de vida han hecho muchas cosas mal, tanto para las personas como para el planeta. Así que hoy vamos a echar un vistazo muy curioso a algunas culturas diferentes en el mundo y tratar de no ser críticos al respecto. Aquí están 20 tribus perdidas no contactadas que nunca evolucionaron. Vaya, quizás después de esto todos podríamos repasar la evolución, y si sientes esa misma chispa de intriga y pasión por desenterrar más verdades ocultas, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Es gratis y te llevará a un sinfín de aventuras fascinantes que transformarán tu percepción del mundo. Comenzamos número 20, tribu de la isla Sentinel del Norte. Todos los que los vieron desaparecieron. Conozcan a la tribu olvidada que aún no ha descubierto el fuego. Y de nuevo, esto es insultante y probablemente no sea cierto. Los sentinelese son una de las personas más aisladas del planeta. Rechazan activamente cualquier contacto con el mundo exterior y pueden haber habitado su isla como pueblo durante 55.000 años. Ahora, el aislamiento completo en una pequeña isla en el Océano Índico significa que los sentinelese son violentamente protectores de su territorio y han asesinado a cualquiera que haya metido las narices en sus asuntos. Suena duro, pero con las poblaciones de las islas vecinas destruidas por enfermedades importadas de otros lugares, cualquier germen o virus que puedan contraer de un forastero probablemente los exterminaría. Obviamente, es difícil entender mucho sobre una tribu a la que no puedes acercarte sin recibir una flecha en el pecho, así que todo lo que se sabe ha sido observado por algunos curiosos en barcos que se mantenían cuidadosamente más lejos de lo que las flechas podían alcanzar. Frente a la costa de la isla, en 1880, una expedición británica desembarcó en la isla y descubrió las aldeas y casas abandonadas. Presumiblemente porque la tribu había visto la fuerza invasora y se había escondido. Los expedicionarios encontraron una pareja mayor y algunos niños, y en la horrible sabiduría de la actitud colonial, secuestraron a las personas de la isla por razones científicas. Los sentineleses rápidamente se enfermaron y los ancianos murieron. Los niños fueron devueltos a la isla, pero cuántos fueron infectados con enfermedades mortales es obviamente desconocido. No es de extrañar que los forasteros sean recibidos con hostilidad por los sentinelese. Se han hecho varios intentos de comunicación a lo largo de los años 70 y 80, dejando regalos en las playas, pero la mayoría fueron rechazados y luego enterrados por la tribu. Más recientemente, finalmente se ha aceptado que probablemente sea más seguro para la tribu sentinelese si se les deja en paz. Número 19. Los Agua. Los Agua son un grupo indígena que vive en lo profundo de la selva amazónica brasileña. Se cree que son aproximadamente 450 personas y son una de las últimas sociedades cazadoras-recolectoras que quedan en la Tierra. Su forma de vida única y su profunda conexión con la selva tropical son algo raro y que está desapareciendo rápidamente. Los Agua han logrado mantener su estilo de vida tradicional a pesar de las amenazas externas, confiando en la rica biodiversidad del Amazonas para su sustento. Recolectan frutas, nueces y cazan animales pequeños para su supervivencia, y tienen un conocimiento profundo de la flora y fauna de la selva, con una conexión genuina con el entorno natural, porque es vital para su supervivencia. A pesar de su resistencia, los Ayauo han enfrentado muchos desafíos importantes. La deforestación, la tala ilegal y la invasión de tierras han amenazado no solo su territorio, sino también su forma de vida. Se han hecho esfuerzos por parte del gobierno brasileño y organizaciones internacionales para proteger sus tierras y asegurar su supervivencia, pero muchos de ellos aún viven en aislamiento, enfrentando la constante amenaza de los forasteros. Realmente no hay nada que temer de la tribu, pero para ser honestos, ellos tienen todo que temer del mundo exterior. Número 18. Los Mashco-Piro. Los Mashco-Piro son una tribu indígena de las áreas más remotas de la cuenca del río Amazonas en Perú. Este pueblo nómada son cazadores-recolectores que han evitado el contacto con personas no nativas.
No es de extrañar que hayan elegido vivir así, dado que los pueblos tribales que han sido infiltrados por forasteros en otros lugares generalmente han traído enfermedades, alcoholismo y violencia a las poblaciones indígenas de América del Sur. Los Mashco-Piro tienen una reputación de ser muy reservados y tienden a evitar ser vistos, pero ocasionalmente han sido fotografiados o al menos avistados por curiosos que buscan husmear en los asuntos de los pueblos tribales. Esto no siempre termina bien. Hubo informes en 2012 de que, después de que se capturaran fotografías de la gente, un miembro del equipo de exploración fue encontrado muerto con una flecha en el corazón, supuestamente disparada por la propia tribu. Número 17. Los Yanomami. Los Yanomami viven en la región remota de la selva en el sur de Venezuela, en la cuenca del río Orinoco y en el área más al norte de la cuenca del río Amazonas, en el norte de Brasil. Estas personas viven en pequeñas aldeas que se trasladan cuando necesitan habitar una nueva área para fines agrícolas y practican un tipo de cultivo itinerante conocido como agricultura de tala y quema. Es exactamente como suena. Queman áreas de la selva para despejar espacio para plantar cultivos. Esto tiene más sentido de lo que podrías pensar, ya que la ceniza proporciona algo de fertilización para el suelo y las malas hierbas se eliminan más o menos por completo del área. Esta es una técnica practicada por muchos pueblos indígenas y, después de que la tierra se ha utilizado para cultivar, se deja en barbecho y volverá a convertirse en una área secundaria de selva. Aunque suena brutal, la práctica ha tenido lugar durante miles de años y no impacta el medio ambiente como el uso de pesticidas modernos y similares en la agricultura industrial. Además de la agricultura de subsistencia, los Yanomami también cazan ciervos, monos, armadillos, aves y otras cosas. Lo que puede dar a la tribu su reputación de ser aterradora es una hostilidad continua entre la gente y otras aldeas locales. Están constantemente en guerra entre sí, y esto puede ser bastante violento. Pero si no eres una aldea vecina hostil, probablemente no tengas que preocuparte mucho por los Yanomami. Número 16. La tribu Kadubue de Papúa. A pesar de estar bastante aislados y vivir en armonía con la naturaleza en su hogar en la selva tropical, los Korai han aparecido en los titulares de todo el mundo, con tabloides en busca de historias sensacionales sobre lugares salvajes y rituales extraños. Los sueños de los periódicos se hicieron realidad cuando pudieron enfocar un reflector en la cultura inusual de los Kai, enumerando el canibalismo y la brujería entre sus pasatiempos favoritos. Pero, como siempre ocurre con los titulares de los tabloides, hay que mirar un poco más profundo para entender el verdadero sentido de la historia. En una zona remota de la selva tropical indonesia, los Korai construyen sus notables casas entre 8 y 15 metros sobre el suelo, a veces en los árboles o sobre altos pilotes. Se dice que la razón es que los espíritus malignos solo permanecen en el suelo, por lo que construir en lo alto mantendrá a la familia a salvo. También ofrece una gran protección contra los animales y muchos insectos, así como contra los humanos invasores. Son un pueblo religioso, y sus creencias incluyen la reencarnación, así como el respeto por sus antepasados y la creencia de que algunos de sus miembros incluso tienen habilidades mágicas y pueden influir en cosas como la suerte y detectar la magia negra. Este elemento de su cultura es probablemente de donde provienen las acusaciones de canibalismo y brujería, y en el pasado puede haber habido finales violentos a los desacuerdos dentro de la tribu. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de los problemas se resuelven bastante bien, simplemente dándose regalos. Número 15. La tribu Ao Río. Los Ao Río viven en una zona conocida como el Gran Chaco, que abarca tanto Paraguay como Bolivia. Estas personas eran tradicionalmente cazadores-recolectores nómadas, pero esto fue prácticamente eliminado de sus vidas por los misioneros en el siglo XX, así que ahora los miembros restantes de la tribu son más o menos sedentarios y viven en aldeas, aunque algunos permanecen sin contacto. Ahora están en riesgo debido a la deforestación a gran escala y la pérdida de territorio en la zona.
Hoy en día existen leyes para proteger a los pueblos indígenas del contacto con forasteros, y estas están destinadas a ayudar a prevenir la transmisión de enfermedades a las tribus, ya que no tienen la resistencia que tiene el mundo exterior. Muchas enfermedades han demostrado ser devastadoras para este tipo de comunidades si se infectan. Esto es probablemente una de las cosas más aterradoras, realmente, que están en tal riesgo por personas torpes que se entrometen en sus asuntos. Por supuesto, hay muchas historias sobre las prácticas de las tribus remotas, pero gran parte de esto se basa en rumores y chismes. Así que si quieres ese tipo de cosas, puedes buscarlo. De lo contrario, solo estamos difundiendo falsedades por el simple hecho de ser sensacionalistas y francamente es un poco ignorante. Número 14. La tribu Zulosiri o Surma de Etiopía tienen un estilo único de lucha conocido como lucha con palos. Los dos luchadores, con cuerpos decorados con tiza mezclada con agua, están armados con un palo de madera de 6 pies. Es bastante pesado y pesa un par de libras. El palo largo se sostiene en la parte inferior y el objetivo del deporte es golpear a tu oponente con tu enorme palo tantas veces como sea posible para que caiga. Cuando tu oponente cae, es eliminado. El premio al final del torneo es inusual. El ganador es llevado en una plataforma a un grupo de chicas y luego puede elegir con cuál se va a casar. Así que los jóvenes son seleccionados por sus habilidades en la lucha con palos, y las jóvenes por el tamaño de sus platos labiales. El labio inferior se perfora y luego se estira lentamente durante el transcurso de un año, usando discos cada vez más grandes a medida que avanzan. ¡Ay! La familia de una mujer con un gran plato labial puede pedir un precio de hasta 50 cabezas de ganado para que se case. Me gustan los platos grandes y no puedo mentir. Número 13. Kawahiba. Los Kawahiba son una de las últimas tribus indígenas no contactadas en la selva amazónica. Principalmente, habitan las regiones remotas de Brasil y se sabe muy poco sobre su número exacto porque han elegido, con bastante sabiduría, permanecer aislados del mundo exterior, lo que los convierte en una de las comunidades indígenas más desconocidas y quizás vulnerables del mundo. Los Kawahiba viven en pequeños grupos familiares, dedicándose a estilos de vida de cazadores-recolectores y dependen de los recursos del bosque para toda su forma de vida. Se sabe que tienen un conocimiento intrincado de la selva amazónica y sus diversos ecosistemas, que utilizan para sobrevivir en su entorno aislado. Su decisión de permanecer aislados es probablemente una respuesta a encuentros históricos con forasteros, que a menudo han llevado a la violencia, enfermedades y explotación. Como resultado, han evitado activamente el contacto con la sociedad más amplia, y no se les puede culpar. Si cada vez que veías a un forastero te daba una enfermedad, te atacaba o te robaba tu tierra y luego te obligaba a actuar, vestirte y rezar como ellos, no te mantendrías muy alejado. Se han hecho esfuerzos para proteger el territorio de los Kawahiba y otras tribus no contactadas en Brasil, todo para asegurar su supervivencia mientras se preserva su patrimonio cultural. Las organizaciones y agencias gubernamentales ahora parecen entender el valor de permitir que los pueblos indígenas tengan sus derechos y han comenzado a trabajar para demarcar y salvaguardar sus tierras contra la tala ilegal, la minería y otras amenazas que pueden invadir su territorio. Número 12. Los Korubo. Uno de los grupos de pueblos indígenas de Brasil, los Dlala, como se llaman a sí mismos, o Korubo, como son conocidos por los forasteros, son algunas de las personas más aisladas del mundo. Esta tribu es muy pequeña, con solo unas 150 personas, y cuando piensas en tribus amazónicas, te imaginarías esas viejas representaciones de películas y los tipos de historias de aventuras en cómics retro y libros, y ya sabes, los dardos venenosos y las grandes habilidades de caza en la selva. Bueno, esas no están tan lejos de la verdad cuando se trata de esta tribu. También se les llama otra palabra en portugués que significa mazo, no del tipo de fiesta, sino del tipo que empuña armas. Así que probablemente tenga algo que ver con su reputación de violencia, aunque parece igualmente probable que la violencia sea infligida a la gente de la tribu por los forasteros, en lugar de al revés. Es cierto que cazan con dardos venenosos y luchan con mazos, así que supongo que solo necesitas imaginar un escenario al estilo de Indiana Jones y luego seguir adelante.
Número 11. La tribu Yafo de vuelta en Papúa Nueva Guinea. Esta vez estamos con el pueblo Yafo, que vive en la provincia de Sepik Oriental del país. En las tierras altas, estas personas fueron encontradas y descritas por primera vez en 1988 por un hombre llamado Benedict Allen, un explorador, escritor y locutor británico. Son una de las pocas tribus no contactadas que quedan en el mundo, lo que significa que han tenido poco o ningún contacto con el mundo exterior, incluida la sociedad moderna. Aparte de este tal Benedict Allen, supongo, se sabe muy poco sobre estas personas debido a su aislamiento. Viven en pequeñas comunidades en el bosque y dependen de la caza, la recolección y la agricultura para su supervivencia. Su estilo de vida es probablemente similar al de otras tribus indígenas de la región, con prácticas y costumbres tradicionales transmitidas de generación en generación. Debido a su aislamiento, a menudo se les refiere como no contactados o no alcanzados, y los esfuerzos para contactarlos generalmente se desaconsejan para proteger su forma de vida y prevenir la propagación de enfermedades a las que pueden no tener inmunidad. Número 10. La tribu Mursi. Cuando una niña en las tribus Mursi o Surma en África cumple 15 o 16 años, la tradición es que comenzará el proceso de usar un plato labial. Esto comienza cuando su madre, o a veces otra mujer, corta su labio inferior e inserta un tapón de madera. Ese tapón permanece en su lugar hasta que la herida se cura, lo que puede tardar hasta 3 meses. Luego, se puede elegir y añadir un disco al agujero. El tamaño del disco es realmente una decisión personal, y la joven elegirá por sí misma hasta dónde quiere llegar con todo esto. El disco comienza siendo pequeño y luego se aumenta gradualmente hasta alcanzar el tamaño deseado. Algunas de las chicas pueden continuar añadiendo discos más grandes hasta alcanzar unos 12 centímetros de diámetro, pero no es necesariamente lo que se requiere. Es una elección personal, y muchas se detendrán en un tamaño mucho menor. Estos platos labiales, en realidad, tienen varios significados importantes para estas mujeres. Son un símbolo de belleza, un compromiso con el esposo de la mujer, y tradicionalmente lo usan cuando les sirven comida. Es un poderoso indicador de su identidad y pertenencia a la tribu. Número 9. Los lacandones. Los lacandones son una tribu maya que vive en las selvas de Chiapas, en México. Son de los pueblos nativos más aislados de allí, y en 1943, la población de esta tribu era tan baja que casi se extinguieron. Sin embargo, su número ha aumentado algo desde entonces. Ahora se cree que hay alrededor de 650 personas que hablan su idioma. Durante la época colonial, estas personas lograron escapar en gran medida del control español, viviendo en regiones extremadamente remotas de la selva. Y es por esta razón que sus costumbres aún están intactas y son similares a las de los mesoamericanos precolombinos de quienes descienden. Número 8. Soy o Paturu o Bu. Esta es una tribu con varios nombres diferentes que es nativa del estado de Pará, en algún río de Brasil. El nombre Soy es una palabra que significa nosotros y se utiliza para diferenciar a la tribu de las personas que son enemigas o no indígenas. También se les conoce por el nombre de Paturu, debido al tipo de madera que usan para hacer una perforación en el labio, que es común en la tribu. Este es un tipo de perforación con tapón que atraviesa el labio inferior, y las personas han sido objeto del trabajo del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, quien ha documentado sus vidas y prácticas. Número 7. Los hombres de barro azaro. Estas máscaras de aspecto temible no son algo que quieras encontrarte en la oscuridad. Los hombres de barro Azaro de Papúa Nueva Guinea son un pueblo antiguo. También se les conoce como Osa, que significa fantasmas, y no tienen historia escrita, pero muchas historias y tradiciones orales se han transmitido de generación en generación. Una de las historias cuenta que hubo una boda y que la tribu usó sus mejores trajes para la ceremonia. Sin embargo, un hombre no tenía ropa, así que, según la historia, tomó una bolsa de cuerda, recortó agujeros para los ojos, sumergió la bolsa y su cuerpo en barro, y luego llegó a la boda vestido con este traje de aspecto salvaje, donde los demás lo vieron y huyeron aterrorizados.
pensando que era un fantasma. Ahora puedo ver por qué se asustaron. Las máscaras pueden ser súper espeluznantes y la historia dice que el incidente dio a la gente de la tribu la idea de hacer máscaras aterradoras y usar barro como pintura corporal para hacerse aún más intimidantes, aterrorizando de hecho a sus enemigos. El disfraz no está destinado a iniciar una pelea, sino a ahuyentar al enemigo. Así que, aunque te aterrorice encontrarte con un hombre de barro azaro, en realidad se supone que debes huir. Número 6. Los Hadza. Los Hadza viven en la región del lago Eyasi, en el norte de Tanzania, en África Oriental. Son una de las últimas sociedades cazadoras-recolectoras del mundo y tienen algunas tradiciones muy interesantes. Han sido nómadas por tradición y se mueven con las estaciones en busca de fuentes de alimento, principalmente caza silvestre, miel, bayas y tubérculos. Sus técnicas de caza, que a menudo implican el uso de un arco y flechas con punta de veneno, son súper precisas y extremadamente efectivas. Su idioma es uno de los pocos idiomas de clic que quedan en el mundo. Su sociedad se basa en una estructura extraordinariamente igualitaria y no tienen liderazgo centralizado ni sistemas jerárquicos. Toman todas sus decisiones por consenso y cooperación dentro de pequeños grupos familiares. Esta igualdad se refleja en su acceso compartido a los recursos y la toma de decisiones colectiva. La verdad es que suenan bastante asombrosos. Número 5. Los Jarawa. Los Jarawa viven en las islas Andamán de la India. Son una de las pocas tribus cazadoras-recolectoras que quedan en la región y han mantenido un estilo de vida mayormente aislado durante siglos. Su cultura se basa profundamente en el conocimiento tradicional de las propiedades medicinales de las plantas que se encuentran en la selva tropical. Utilizan una gran variedad de remedios herbales tradicionales para curarse y tienen una comprensión extremadamente conectada de su entorno natural. Debido a su aislamiento y limitada interacción con el mundo exterior, han permanecido en gran medida intactos por la modernización. Sin embargo, han sido empujados por el mundo exterior. Como la mayoría de las otras tribus, han visto todas las formas típicas de invasión en sus tierras y la posible interrupción de sus formas de vida tradicionales. Se han hecho supuestos esfuerzos para proteger los derechos de estas personas y preservar su cultura única. El gobierno indio ha implementado políticas para restringir el acceso a su territorio y minimizar las influencias externas mientras se salvaguarda su bienestar. Número 4. Los Piripkura. Esta es una de las últimas tribus indígenas aisladas que quedan en el Amazonas. Viven en el territorio indígena Piripkura, que se encuentra en Mato Grosso, Brasil. La aldea solía tener más de 100 personas, pero ahora se cree que solo quedan 3 individuos sobrevivientes. Esto se debe principalmente a una horrible masacre a manos de madereros ilegales durante la década de 1980, cuando los recursos del bosque fueron robados y explotados. Se sabe que al menos 20 personas murieron de esta manera, pero la razón detrás del declive del resto de la población no está del todo clara. Uno de los sobrevivientes ha contado numerosas historias sobre la masacre y la destrucción que se trajo a la aldea. Los sobrevivientes ahora viven en aislamiento en la selva y tienen muy poco contacto con el mundo exterior. En 2008 hubo una orden que restringía el acceso y el uso de la tierra en ese territorio, pero los rancheros y madereros han invadido el área muchas veces. Ha habido acusaciones de que la tribu ha sido utilizada como peones por los ambientalistas, pero han sido maltratados y asesinados por la deforestación y sus perpetradores. Aunque ha habido muchos movimientos legales para demarcar el área y prohibir la invasión, existe una amenaza constante de que estas órdenes no se renueven, y el crecimiento de los ranchos en la región significa que una gran parte de la selva está siendo destruida. Apenas queda lugar para las pocas personas que quedan. Número 3. Los Caribes. Los Kalinago, a veces llamados Caribes, son un grupo indígena nativo de las islas del Caribe Oriental, que incluye Dominica, San Vicente y las Granadinas. Tienen una historia, cultura y patrimonio ricos y únicos que han perdurado durante muchos siglos. Históricamente, estas increíbles personas eran conocidas por su feroz resistencia a la colonización europea, particularmente por parte de los españoles, franceses y británicos.
Su espíritu guerrero les ganó una reputación como oponentes formidables y su resistencia jugó un papel significativo en la configuración de la historia colonial del Caribe. Tienen una profunda conexión con el entorno natural y son pescadores, constructores de barcos y agricultores hábiles. Construyen hermosas canoas talladas en troncos de árboles que utilizan para pescar y transportarse entre islas. Su cultura es rica en tradición oral, narración de historias, danza y música, y el arte tradicional incluye tejido, cerámica y cestería. Hoy en día, continúan afirmando su identidad cultural y sus derechos, y están oficialmente reconocidos como un grupo indígena dentro del Caribe. Número 2. Los Matsés. Los Matsés o Mayoruna son un grupo indígena de la región amazónica de Perú y Brasil. Hay alrededor de 3.200 personas que aún hablan el idioma tradicional. En las últimas 3 décadas, esta tribu se ha asentado gradualmente. En lugar de llevar el estilo de vida nómada de cazadores-recolectores al que siempre habían estado acostumbrados, principalmente viven en asentamientos forestales permanentes ahora, pero aún dependen en gran medida de la caza y la recolección para toda su comida. Las personas son extremadamente conocedoras de las plantas y animales que viven en la selva a su alrededor y traen muy poco a su comunidad desde el exterior, porque la selva proporciona gran parte de lo que realmente necesitan. Viven cuidadosamente entre el mundo natural y sus creencias, incluyen espíritus animales y tienen un profundo respeto por las criaturas del bosque. La tribu no tuvo mucho contacto con el mundo exterior hasta alrededor de 1969. Cuando los misioneros entraron en sus comunidades, habían tenido conflictos con el gobierno peruano antes de eso y habían estado bajo un ataque violento. Las relaciones entre la tribu y las fuerzas gubernamentales ahora son en gran medida pacíficas. En 1998 se estableció una reserva indígena para la tribu, que les otorgó el título de aproximadamente 457.000 hectáreas de la selva. Sin embargo, las condiciones de vida se han vuelto bastante difíciles y la supervivencia futura de esta tribu indígena ahora está en riesgo. Número 1. La tribu Asmat. Los Asmat son un grupo indígena que es nativo de la región suroeste de Papúa en Indonesia, particularmente concentrado en la región de Asmat y sus alrededores. En el mundo exterior, estas personas son conocidas por su intrincada habilidad en la talla de madera, que es reconocida y admirada internacionalmente. Pero curiosamente, su cultura única va mucho más allá de su talento artístico y lo que el resto del mundo puede tomar de ellos. Estas personas tradicionalmente llevan un estilo de vida de subsistencia y dependen de la caza, la pesca y la horticultura para su alimentación. Su sociedad está organizada en clanes, con cada clan habitando una casa comunal donde muchas familias diferentes viven juntas. Sus creencias espirituales están profundamente arraigadas en el animismo y el culto a los antepasados, y crean elaborados postes de antepasados para honrar y comunicarse con sus parientes fallecidos. Bueno, no han realizado esta ceremonia en los últimos 20 años, ya que solo se realizó una vez antes. Como tantas otras historias que verás, el pueblo Asmat ha sido invadido por el mundo exterior, como es estándar, con misioneros cristianos que irrumpieron en la forma de vida de la gente y trajeron enfermedades y explotación, así como impusieron sus creencias a personas que nunca pidieron tal interferencia. No se debe subestimar la naturaleza destructiva de estos visitantes a culturas únicas. Se ha hecho un daño duradero y serio a personas de todo el mundo mientras los invasores explotan sus tierras y destruyen sus culturas y tradiciones. Los esfuerzos que se están haciendo para preservar la forma de vida restante de los Asmat probablemente sean demasiado pocos y demasiado tarde. Bueno, eso es todo por este fascinante vistazo a algunas formas de vida tradicionales e indígenas. ¿Cuál de estas tribus ha capturado tu imaginación? Vamos, cuéntamelo en la sección de comentarios a continuación. Y si disfrutaste este video, dale un pulgar arriba y asegúrate de suscribirte para más historias increíbles como esta. Y no olvides activar las notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.